Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al taller de robótica educativa, un espacio donde aprenderemos a construir nuestros propios robots. En el video de hoy iniciaremos nuestro segundo bloque del curso, los fundamentos de la eléctrica, en donde aprenderemos a manipular electricidad para que nuestro robot pueda funcionar. Hasta este momento hemos desarrollado solo 3 proyectos relacionados a la mecánica de un robot, en los que era necesario que nosotros proporcionáramos la fuerza para que se generara el movimiento. Sin embargo, en el último proyecto, nosotros implementamos un nuevo componente con el que no era necesaria nuestra presencia para que pudiese funcionar. Estoy hablando del motorreductor y de las baterías que incluimos en ese proyecto. El motorreductor nos ayudó a generar el movimiento de las piezas de nuestro robot, pero por sí mismo no era capaz de operar. Fue necesario que le proporcionáramos energía eléctrica por medio de las 2 baterías que colocamos. Nosotros solemos utilizar electricidad en la mayoría de los aparatos que tenemos en casa. Estamos tan acostumbrados a ella que muy pocas veces nos ponemos a pensar sobre su funcionamiento. Generalmente, solo conectamos nuestros aparatos electrónicos a algún enchufe y funcionan. Bueno, para que nuestros robots puedan funcionar, también deberemos alimentarlos con electricidad. Pero a diferencia de la electricidad que hay en nuestras casas, la electricidad que utilizaremos será mucho menor y en la mayoría de las veces se proporcionará por medio de baterías eléctricas. Aquí será muy importante conocer y controlar lo que ocurre con ellas, pues, si queremos que nuestro robot pueda moverse como deseamos, deberemos conectarlas correctamente. ¿Recuerdan que en función de la manera en que colocaron los cables del motorreductor de su robot, este podía caminar hacia adelante o hacia atrás? Esto se debe a que las baterías tienen una polaridad, esto es, una dirección de flujo eléctrico o corriente. Para comprender esto mucho mejor, pongamos aquí un dibujo de una batería comercial. Independientemente de la marca de la batería, ustedes podrán encontrar un signo positivo y un signo negativo en los extremos de la batería. Estos signos indican el polo de la batería. Así tenemos que el extremo de la batería que tiene un signo de un más indica la polaridad positiva, mientras que el extremo de la batería que no contiene un signo o que contiene un signo de un menos indica una polaridad negativa. Lo que ocurre dentro de una batería es el movimiento de cargas eléctricas. Imaginemos que una carga eléctrica es una esfera pequeñísima que contiene electricidad. Una batería tiene miles de millones de estas cargas eléctricas. Podemos suponer que la mitad de la batería está llena de cargas eléctricas positivas, mientras que la otra mitad con cargas eléctricas negativas, y que se encuentran separadas de tal forma que no pueden tocarse, por lo que en una batería sin ningún tipo de conexión podemos tener esta representación. Ahora bien, si nosotros conectamos un cable que enlace nuestro polo positivo con nuestro polo negativo de la batería, ocasionaríamos que las cargas presentes se desplazaran desde un polo hacia el otro. Algo así como si hubiésemos creado un pequeño camino con el cual puedan desplazarse todas las cargas eléctricas. Convencionalmente, las cargas eléctricas salen del polo positivo de la batería en dirección al polo negativo. Esto porque se sienten atraídas por la carga de polaridad opuesta. Así nosotros podríamos crear muchos más caminos donde las cargas transitan a través de ellos, siempre y cuando se conecte nuestro polo positivo con el polo negativo. Todos estos caminos que nosotros podemos crear los construiremos por medio de cables, que no son nada más que pequeñas fibras metálicas cubiertas con algún plástico. Así podemos saber hacia dónde se estará moviendo cada una de esas cargas eléctricas. Cuando estas cargas eléctricas llegan a cualquier elemento, inmediatamente lo hacen funcionar. Si nosotros cortamos por la mitad este pequeño alambre que colocamos y entre sus 2 extremos colocamos un motor, inmediatamente podremos observar que comienza a funcionar, pues este empezará a girar. Si nosotros cambiamos el orden de los cables del motor, nuestro motor también funcionaría, pero en esta ocasión giraría en sentido contrario. Esto se debe justamente a que invertimos el orden en que las cargas eléctricas están moviéndose a través de nuestro motor. Si nosotros dejamos funcionando nuestro motor durante un periodo de tiempo, comenzaremos a ver que lentamente comienza a reducir su velocidad. Esto se debe a que la batería se está descargando. Como dijimos anteriormente, se puede imaginar que la batería se encuentra dividida en 2 secciones. Una sección que almacena solamente cargas positivas y otra sección que almacena solamente cargas negativas. Resulta que cuando se descarga una batería, se están agotando todas las cargas positivas de nuestra batería. Ninguna batería es infinita, tarde o temprano todas sus cargas se van a agotar. Y es ahí cuando damos por finalizada la vida útil de la batería, siendo necesaria reemplazarla con una nueva. Algunos componentes suelen agotar más rápido una batería con respecto a otros. No es lo mismo colocar un pequeño LED en la misma posición donde tenemos a nuestro motor que colocar un motor mucho más grande.
Esto es importante a la hora de saber qué tantos componentes alimentarán nuestras baterías. Nosotros podemos aproximar la vida útil de nuestra batería al conocer la corriente eléctrica que nos suministra, esto es, la cantidad de cargas positivas que pasan por un punto en una unidad de tiempo. Todas las baterías suelen indicarnos este valor expresado en ampere por hora. Por ejemplo, esta batería nos indica que tiene una capacidad de 1200 mAh. En cambio, nuestro motorreductor requiere de 200 mA para poder funcionar. Si nosotros dividimos 1200, que es la capacidad de la batería, entre 200, que es la capacidad de consumo del motor, tenemos un resultado de 6. Esto significa que si dejamos conectado a nuestro motorreductor a nuestra batería, esta se descargará en aproximadamente 6 horas. Después de ese tiempo, la batería ya no será útil pues se habrá agotado su capacidad. Ahora bien, si nosotros consideramos que un LED consume 10 mAh, al hacer la misma división de 1200, pero ahora entre 10, tenemos un resultado de 120. Esto significa que si dejamos conectado un LED en nuestra batería, este se comenzará a apagar aproximadamente 120 horas después de que ya se haya conectado. Otro punto importante respecto a las baterías es que no todas son iguales. Hay baterías más grandes o pequeñas que las que utilizamos en nuestro robot, y cada una de ellas tienen características diferentes, aunque funcionan bajo el mismo principio. Las baterías que nosotros utilizaremos serán estas baterías AA. Si nosotros continuamos analizando estas baterías, además de encontrarnos con la capacidad eléctrica que vimos anteriormente, nos encontraremos con este nuevo valor llamado voltaje. El voltaje podemos considerarlo como la fuerza con la que la batería desplaza a cada una de las cargas eléctricas. La batería la somete bajo un voltaje específico, o también llamado tensión eléctrica. Entre mayor voltaje nos proporciona una batería, con mayor fuerza las cargas eléctricas se desplazarán. Esta fuerza se representa con la unidad de volts y esta batería en particular nos proporciona un voltaje de 1.2 volts. Existen algunas baterías que nos pueden proporcionar de 9 hasta 12 volts, aunque su capacidad eléctrica se reduce enormemente. Si nosotros reemplazamos nuestras baterías que colocamos a nuestro robot por una de 9 volts, el robot podrá funcionar sin problemas. De hecho, el robot podría caminar muchísimo más rápido que con una batería de 1.2 volts. Por último, nosotros podemos aumentar la capacidad de una batería así como el voltaje que nos proporciona, si las unimos de cierta manera. Si nosotros conectamos dos o más baterías en serie, tal y como se está mostrando en este momento, el voltaje final será la suma de los dos voltajes individuales de cada batería. Si nosotros estamos utilizando una batería de 1.2 y colocamos dos baterías en serie, pues como resultado entre esos dos extremos tendremos 2.4 volts y la misma capacidad de corriente individual que era de 1200 mA. De la misma manera, si nosotros agregamos una tercera batería en serie, pues ahora tendríamos 3.6 volts y así sucesivamente. Ahora bien, si nosotros hacemos esta combinación de baterías, lo que hacemos es extender la capacidad de almacenamiento, pero con el mismo voltaje. Esto se llama conexión en paralelo. Si conectamos dos baterías en paralelo, entre esos dos extremos tendremos 1.2 volts, que es el voltaje de la batería, pero su capacidad se duplicaría. Dado que ambas baterías tienen una capacidad de 1200 mA, al combinarlas en paralelo nos daría una capacidad de 2400 mA, aumentando así su vida útil. En nuestros proyectos solo utilizaremos la conexión en serie para aumentar el voltaje y mantener la misma capacidad. De hecho, el portapila que utilizamos nos facilita esta conexión en serie. De esta forma será como controlemos el voltaje y la corriente a través de nuestros proyectos. Por supuesto, existen muchísimos más componentes que veremos más adelante, con los que aprenderemos a manipular la electricidad. En nuestras próximas entregas realizaremos varios proyectos relacionados a la electricidad con los que comprenderemos muchísimo mejor todos esos conceptos. Solo tengamos en mente que una batería almacena cargas eléctricas, que son quienes producen la electricidad, y que nosotros podemos dirigir el trayecto que seguirán por medio de cables, además de que las baterías poseen una corriente eléctrica medida en amperes que se suministran a un voltaje medido en volts. Si ya comprendimos todo esto, pues empecemos a construir más proyectos.